Ok chicos, ahora vamos a dar inicio a la sexta clase de ayudantía. Cualquier duda que vayan teniendo, me avisan nomás, la vamos viendo con calma. La idea es que ahora yo me voy a quedar así, no en pantalla completa, porque la idea es que vayamos también viendo el Excel, para que sepan cómo ir iterando. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejercicio, que es muy parecido al ejercicio que vimos la semana pasada, solamente que ahora le cambié los datos para que coincidieran con la ecuación virial. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones de la ecuación virial? La que tenemos acá. De que como es una ecuación de coeficiente 2, nos sirven hasta presiones de 15 atmósferas o 15 bar. Pasando ese dato, pasando esa presión, como les dijo la profe, ¿cómo se llama esta cuestión del... eh, ah, el Z ya no es tan representativo, va teniendo muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja, esta ecuación sirve bien para trabajarla en, ¿cómo se llama? En presiones menores a 15 atmósferas. En este caso tenemos 10 bar, así que no deberíamos tener problemas. Y lo otro. Eh, ¿Cómo se llama? También existen ecuaciones viriales del tercer coeficiente, que es del C, pero empiezan a ser más cúbicas. Y aparte de eso necesitáis la variable B y la variable C, y ese es un huevo. Así que de momento, como esta ecuación funciona tan bien a bajas presiones, vamos a seguir utilizando esta con los coeficientes B0 y los coeficientes B1. ¿Ok? Tenemos el siguiente ejercicio. En un estanque de 120 litros se almacenan 4.5 kilogramos de nitrógeno. Ahora van a estar viendo de que ocupo bastante el nitrógeno porque son la unidad, ¿cómo se llaman los datos que tengo ya? Por si acaso. He hecho varios ejercicios con nitrógeno, más los de abajo también son con nitrógeno. Determine la temperatura a la que se encuentra el nitrógeno utilizando el principio de estados correspondiente. No, esto no es. Utilizando la ecuación de Van der Waals. Van der Waals. Ahí estaría. Ok, eso nos dice el ejercicio. Tenemos un estanque, tenemos nitrógeno, el estanque son de 120 litros. Tenemos la masa, sí. Tenemos el compuesto, así que tenemos la masa molar. Tenemos el volumen, también. Tenemos la presión, también. Tenemos los datos críticos del compuesto, también. Y tenemos el factor abscéntrico, que todavía lo estamos utilizando para la ecuación, como se puede ver acá. ¿Ok? Ujú. La ecuación de Van der Waals no son las ecuaciones críticas. A ver, la ecuación virial. Eso. Ahora sí. Sorry. Estaba durmiendo todavía. Estoy durmiendo todavía. Esta es la ecuación virial. La ecuación, sí, como dice su compañero, la ecuación de Van der Waals es esta. Ya, de ahí la vamos a ver con más detalle. Sí, pero tiene razón su compañero. Esta es utilizando la ecuación virial. Ok, en ese caso, lo primero que tenemos que hacer, necesitamos la cantidad de moles. Para eso prácticamente esto ya lo tienen, pero más que sabido. Para sacar los moles tenemos que tomar la masa y dividirlo por el peso molecular, y así nos van a dar, tenemos gramos partido en gramos por mol, y así nos van a dar en mol. También tenemos que sacar la presión reducida. Eso se hace tomando la presión que nos da el sistema y dividiéndola por la presión crítica, que en este caso van a ser 10 partido en 34, y esto es 0,294. Y por último tenemos la ecuación virial, que vendría siendo Z es igual a 1 más B0 por la presión reducida partido de la temperatura reducida más el factor abscéntrico por B1 multiplicado por la presión reducida partido de la temperatura reducida. B0 y B1 tienen su ecuación, que es la que tenemos acá. Para B0 esto nos dice que es 0,083 menos 0,422 dividido en la temperatura reducida elevado a 1.6.
Por otro lado tenemos el volumen, perdón, B1 que vendría siendo 0,139 menos 0,172 dividido en la temperatura reducida elevado a 4.2. Estas ecuaciones son siempre así, ¿ya? Siempre va a ser estos valores divididos en la temperatura reducida y estos valores divididos en la temperatura reducida también. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que también necesitamos de un inicio? La temperatura inicial, obvio. Tenemos que empezar a iterar con alguna temperatura y qué mejor que hacerlo con la temperatura ideal. Para eso tomamos PV partido en NR para despejar la temperatura. Y eso nos quedaría como 10 por 120 partido en 160.71 por 0,082. Y eso nos va a dar esta cantidad de, ¿cómo se llama?, de temperatura. Ok, acá tenemos los datos. Voy a ampliarlo mejor. Sí, lo voy a hacer para que lo vean más ahí. Tenemos el volumen que era 120, la presión que eran 10, la masa 4500 gramos. Aquí yo lo pasé al tiro gramos. Ya tenemos el dato de la temperatura crítica, el dato de la presión crítica. Podemos sacar el dato de la presión reducida. Podemos sacar el dato de los moles. Y tenemos el valor abcéntrico. Calculamos ¿cómo se llama la temperatura? Recuerden, PV partido en N por R. Tenemos la temperatura reducida que vendría siendo la temperatura inicial dividido en la temperatura crítica. La temperatura crítica, esto se tiene que fijar, eso se hace con F4. Si nosotros ponemos, por ejemplo, ya, ¿qué teníamos que poner? La temperatura crítica. Nos va a poner así, pero nosotros para efecto de arrastre, nosotros tenemos que fijar esa casilla. ¿Y cómo lo hacemos? Con F4. Apretamos una vez F4 y nos van a aparecer estos signos como de peso o de dólar entre medio de la B. Va a quedar el signo peso, la B y el signo peso. Así, cuando está en esta forma, eso nos quiere decir que está fijado. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Por si hay alguien que no lo sepa o hay alguien que se le había olvidado cómo fijar casillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos, si se fijan, la ecuación que nos están... la ecuación para sacar B0 y B1 nos pide la temperatura reducida. Entonces, sí o sí, voy a tener que calcular a través de la temperatura reducida que voy calculando iteración por iteración, voy a tener que ir calculando un B0 y un B1. Eso es por eso le dije que siempre era la misma fórmula, 0,083 menos, entre paréntesis obviamente, 0,422 dividido en la temperatura reducida elevado a 1.6. Nos da este valor. B1 vendría siendo 0,139 menos 0,172 dividido en la temperatura reducida elevado a 4.2. Y nos va a dar este valor. Y por último tenemos que ocupar la ecuación de, ¿cómo se llama? La ecuación virial, que era 1 más el B0 multiplicado por la presión reducida, que es la que tenemos acá, dividido en la temperatura reducida, más B1, el factor abcéntrico, que es el que tenemos acá, multiplicado por B1, multiplicado por la presión reducida, dividido por la temperatura reducida. ¿Sabéis qué? Para efecto de cálculo, porque de verdad quiero que aprendan a ocupar Excel para iterar, lo vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo desde cero. ¿Ya? Es más, vamos a hacer toda esta weá de cero. En total tenemos tiempo, son 3 ejercicios los que vamos a ver hoy día, ¿no? Ya. Vamos a ver eso, ¿no? Esto no tiene mucha fórmula, es solamente la fórmula de la temperatura, pero ahora en la parte de abajo está multiplicando por z también, ¿ya? Que es el que tenemos acá. Y la diferencia es el valor absoluto entre este y este. No tienen tanta diferencia, ¿ya?
No tiene tanta complicación, perdón. Lo que sí complica es esto, y aquí es donde vamos a iterar, aquí es donde lo vamos a hacer de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos B0. B0 dijimos que era... esto va a ser igual a 0.083 menos, entre paréntesis, 0.422 dividido, abrimos otro paréntesis, y ponemos la temperatura reducida, que es la de acá. Todo esto cerramos ese paréntesis, elevamos, ponemos otro paréntesis y decimos que está elevado, que en este caso vendría siendo 1.6. Y cerramos los dos paréntesis. En ese caso nos va ahí a dar el valor de B0. Por otro lado, tenemos B1, que vendrían siendo 0.0139 menos, nuevamente abrimos paréntesis, 0.172 dividido... Me enredé con los dedos. Dividido en la temperatura reducida elevado... espérate. Ahora sí. Elevado ahora en 4.2. Tenemos... Aquí me había equivocado. Sí. No me puede dar muy pequeño ese valor. Sí, este está bien. Y este está bien. Ok. En este caso tenemos que calcular el z, que vendría siendo 1 más nuestro B0 multiplicado por la presión reducida fijada con F4 dividido por la temperatura reducida, que es la que tenemos acá. Cerramos el paréntesis y le sumamos el B1 multiplicado por el factor abcéntrico de manera fijada, multiplicado también por la presión crítica fijada, dividido en la temperatura reducida. Y nos da que el Z es este. Nos da que la temperatura real es 123 y la diferencia va a ser de 32. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Fácil. Decimos, ya, mi nueva T en la siguiente iteración va a ser esta. Y desde aquí hasta acá bajo una. Y nuevamente desde aquí tomo toda la iteración y la bajo. Cuando ya se me empiece a decir que es más o menos cercana a 0, por ejemplo aquí ya tengo una diferencia de en la, ¿cómo se llama? En la centésima. Aquí ya me empieza a diferenciar en centésimas. Entonces ya puedo decir, ya, ¿sabes qué? Este es mi valor. Este es el valor más cercano que tengo, que es el 108.23 en este caso, por dar un ejemplo. Y esa es la manera de iterar. Esa es la manera, ¿cómo decirlo?, eficiente de iterar. No tiene muy... ¿Sí? Cuando ocupo los valores de la celda B, son los que tengo que fijar más, ¿cierto? ¿Cómo no te entendí? Cuando ¿Estos ocupo, por valores? ejemplo, sí, cuando ocupo algún valor de ahí, tengo que meterlo fijado con F4 en los demás cosas. Exacto. Porque si no puedes fijar los valores que están en la tabla, porque se supone que, por ejemplo, si yo quiero, no sé, pues quiero calcular el z de esta tabla, no lo puedo fijar. No puedo fijar estos valores, porque me estarían calculando el z con los valores que yo tengo acá. ¿Cachai? No sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Ya. Por ejemplo, hagámosle dejémosla cagada nomás. Así, ya, por algún error en la Matrix, yo fijé el B0, ¿ya? Ahí lo tengo fijado. La primera iteración me va a dar bien,
Pero si te fijáis, yo muevo esto para abajo y me está dando resultado erróneo. Y eso es nada más porque yo prácticamente voy a tener voy a estar calculando el Z con esta temperatura reducida, que es la que debo tener, este V1, que es la que debo tener en esa iteración, pero estoy calculando el Z con el V0 que tengo en la primera iteración, po. Entonces por eso no puedo fijar los que tengo en esta tabla, en esta parte de la tabla. ¿Me entiendes? Sí, sí. Dale, dale. Ahí igual si hubierais fijado, te hubierais quedado con la tercera iteración y ahí mala. Claro. No, y la idea es que como pueden ocupar Excel, hagan un resultado lo más preciso posible. Si la idea, cabrón, aquí es que sepan ocupar Excel, de verdad. Excel le va a salvar la vida en los tanteos. Bueno, entonces, tenemos el siguiente, bueno, nos dio la siguiente tabla y nos dio que nos daba exactamente lo mismo que con el Excel, que eran 108.23 y acá nos dio 108.23. Y eso que lo hicimos de nuevo. Así que esa es la temperatura que tendríamos a través de la ecuación virial, obviamente. Esa es la temperatura del nitrógeno que tendríamos a estas condiciones. ¿Ya? A estas condiciones de estado tendríamos esta temperatura a través de la ecuación virial. Ok, veamos el ejercicio 2. También es muy parecido al que vimos la semana pasada y también lo dejé ahí porque dije, tengo este ejercicio casi hecho, así que voy a hacer lo mismo los cabros para que vean cómo se trabaja en unidades de sistema inglés también. Si al fin y al cabo iterar es lo mismo. También le cambié los datos, por si acaso, ¿ya? En un estanque de 35 pies cúbicos se llena con 45 libras masa de un gas que contiene N2O, solamente N2O, ¿ya? A todo esto, entre paréntesis, la profe me dijo que no iba a pasar mezcla de gases con la ecuación virial. Solamente la ecuación virial lo que van a ver es lo que ven acá, ¿ya? Nada más. Y déjenme decirle que, puta, sinceramente una eh, se aminora mucho la carga porque, ¿cómo se llama? Las correlaciones de mezcla de la ecuación virial eran demasiado largas, demasiado. Eran muy largas, tenéis que ver, ¿cómo se llama? Interacción por interacción. Si teníais más de dos, teníais una mezcla de más de dos compuestos, era una wea, pero terriblemente peluda. Pero bueno, ahí menos mal que ya no lo va a pasar la profe. Dijo que por materias del curso es mejor que le diéramos más énfasis a las ecuaciones cúbicas. Así que por eso la ecuación virial no va a tener mezclas. Pero la ecuación cúbica seguramente sí, ¿ya? Para que lo vayan viendo. Ok. La temperatura del gas es de... Ay, me equivoqué. La temperatura del gas es de 150 grados Fahrenheit. Utilizar la ecuación virial para resolver las siguientes preguntas. 1. La presión absoluta, absoluta. Acá uno de sus compañeros me corrigió la semana pasada, así que esta vez lo dejé. La presión absoluta del gas en el estanque, debería haber dicho. Sí, porque no hay estanque de 35 pies cúbicos. Digo, no hay cilindro de 35 pies cúbicos. En el estanque, luego de ser llenado. 2. Ocurre un incendio en la planta donde se guarda el estanque y la válvula de este soporta una presión máxima de 220 psi-A. ¿Cuál es la temperatura del gas al momento de que se rompa la válvula? Nos están pidiendo el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada, en donde primero teníamos que calcular cuál era la presión que había en el estanque y después cuál es la temperatura máxima que soporta el estanque. Para eso nos dan los siguientes datos, que vendría siendo 45 libra-mol, digo libra-masa, un volumen de 35 pies cúbicos, una temperatura inicial de 150 Fahrenheit que se transforma en 610 Rankine.
la masa molar del, ¿cómo se llama? Del N2O, que vendrían siendo 44 libras masa partido en libra mol. De eso sacamos los moles, que vendrían siendo 45 partido en 44, que nos da 1.02273. Tenemos la temperatura crítica, la presión crítica y el factor abcéntrico. Sacamos la temperatura reducida, porque en el primer ejercicio nos están diciendo que tenemos una temperatura, entonces vamos a hacer el ejercicio. Todos estos son los datos que tengo para el ejercicio 1. Sacamos la temperatura reducida, que vendrían siendo los 610 partido en 557.3, y esto nos da una temperatura reducida de 1.09456. Y tenemos la ecuación virial. Para este caso, como nos están preguntando por presiones y las fórmulas de B0 y de B1 solamente se le aplica la temperatura reducida, puedo automáticamente calcular cuánto vendría siendo el valor de B0 y de B1 y los puedo fijar, porque estos valores van a ser constantes, van a ser siempre iguales. Para el primer caso, obviamente, estoy hablando solamente del primer caso. ¿Ok? Voy a tener este valor para B0, que vendría siendo el menos 0,2822, y este valor para B1, que vendría siendo 0,02132. Calculo a través de la ecuación de gases ideales mi valor inicial de presión, que vendría siendo este, y nos metemos a iterar. Los datos que tenemos: volumen, temperatura, masa, temperatura crítica. Tengo la temperatura crítica y la temperatura, puedo sacar temperatura reducida. Tengo presión crítica, factor abcéntrico, tengo masa y tengo el peso molecular. Puedo sacar los moles. Y como tengo la temperatura reducida, puedo sacar el factor, las constantes B0 y la constante B1. ¿Ok? Como les dije, calculo la primera presión a través de los gases ideales, que vendrían siendo los moles por el R por el T dividido en el volumen. El R vendría siendo en constante, en donde esto vendría siendo... ¿qué voy a ver esta mierda? PSI, pie cúbico... Sí, PSI, pie cúbico, libra-mol, R. Creo que era así. Sacamos la presión reducida, fijando este. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer también de nuevo. Tomamos la presión, la dividimos en la presión crítica, fijada obviamente. Nos va a dar esta presión reducida. Y el Z se calcula de la misma forma que ya hemos calculado otras veces. O sea, el de la ecuación virial, el que calculamos anteriormente. 1 más B0. Ahora tengo que fijar B0, ya que ahora es un valor que está, como dice su compañero, en la tabla donde tenemos los datos. Esto multiplicado por la presión reducida, solamente que ahora no lo fijo, dividido en la temperatura reducida. Pero la temperatura sí la fijo. Todo esto más B1 fijado, multiplicado por el factor acéntrico, que también fijado, entre paréntesis, la presión dividido en la temperatura reducida. Y eso nos da ese valor de Z. Ese valor. Sacamos de nuevo la presión real, que en este caso lo único que cambia es que, aparte que tenemos que tener los valores ideales, que vendrían siendo
el N, el R, el T dividido en el volumen. Ahora también le tenemos que ir multiplicando el Z. Y vemos la diferencia. Valor absoluto entre uno y el otro. Lo mismo. Nos damos de nuevo ese valor. Y tomamos todo y arrastramos. Después, en la siguiente iteración, desde la primera casilla, tomamos todos y arrastramos. Y nos da ese valor. Ese sueño. Y eso entonces vendría siendo la presión que tiene el cilindro una vez es cargado. Al instante en donde es cargado tiene esta presión. Obviamente presión real. A través de la ecuación virial. Pero, veamos qué nos dice la segunda parte del ejercicio. Nos dice, ocurre un incendio en la planta donde se guarda el estanque. Y la válvula de este soporta una presión máxima de 220 psi a presión absoluta. ¿Cuál es la temperatura del gas al momento de que se rompa la válvula? Ya calculamos el 1, que vendría siendo la temperatura que tiene el estanque cuando es llenado. Y ahora podemos calcular, esta es la presión del estanque cuando es llenado. Y ahora podemos sacar la temperatura máxima que soporta el estanque. Sorry, cabrón. Para eso tenemos que tener los datos del segundo caso, donde nos dicen que es una presión de 220 psi. Los datos vendrían siendo los mismos que el inicio, que vendría siendo una masa de 45 libras una masa de 45 libras masa, un volumen de 35 pies cúbicos y una presión ahora de 220 psi. ¿Podemos calcular V0 y V1? No, ahora lo tenemos que calcular iteración por iteración. Tenemos la ecuación del Z, podemos calcular la presión reducida y también podemos calcular la temperatura inicial. Tomamos el volumen, lo multiplicamos por la presión que tiene el sistema ahora y lo dividimos por los moles multiplicados por el R. Esa es la forma de calcular el T, en este caso. De manera ideal, obviamente. Y también podemos calcular la presión reducida, que vendría siendo la presión que tiene el sistema, que eran los 220, dividido en los 1050, que es la presión crítica que tiene el N2O en unidades inglesas. Tenemos la temperatura y tenemos la temperatura crítica del sistema del compuesto, entonces podemos calcular la temperatura reducida en esta iteración. Nuevamente calculamos el V0, nuevamente calculamos el V1, nuevamente calculamos el Z. Y acá calculamos ¿cómo se llama? La temperatura real. Nuestra nueva temperatura vendría siendo la temperatura que calculamos en la iteración anterior y volvemos a hacer todo el cálculo hasta que tengamos una diferencia ya mínima. Cuando ya tengamos una diferencia de centésimas, nosotros dijimos ya, ¿sabes qué? Este es el resultado del ejercicio. Entonces nos dice de que si ocurre un incendio, la temperatura máxima que puede soportar el estanque es de 722.9 grados Rankine. ¿Ya? Si esto le sacamos ¿cómo se llama? Serían 262.9 grados Fahrenheit. Que la conversión de grados Fahrenheit de Rankine no me acuerdo, pero puta, creo que esta weá explota con como a 100 grados Celsius. Creo. Estoy cachando que el estanque no sirve de ni una weá.
Ya, pero es un ejercicio inventado, cabrón, no tiene por qué ser 100% fidedigno a la realidad. Y eso, pues, chicos. Ya tendríamos la temperatura que soporta este estanque, o sea, que soporta la válvula antes de reventarse, y nos da ese valor, el 722. No sé si tienen alguna duda con ecuación virial, porque este vendrían siendo los últimos ejercicios que estaríamos viendo. Si tienen alguna duda con respecto a cómo plantearlos, a cómo abordarlos, cosas así. Intenté ver de los tres tipos de ejercicios, para calcular volumen, para calcular temperatura y para calcular presión. Así que yo creo que con eso estarían un poco más cubiertos. Ahora si tienen un ejercicio en donde la profe le hace pensar un poco más, ahí ya va a depender de ustedes, que se les ocurra. Si no hay duda, pasamos al último ejercicio, que ya este vendría siendo el más papita de todo. O sea, es papita entre comillas porque puta, no hice ninguna de la linealización de la ecuación de Van der Waals. Más que nada porque ayer vi el ejercicio, digo, vi la clase que les subió la profe, y la profe les pidió a ustedes que linealizaran esta ecuación. Ustedes que vieran de qué manera queda la forma cúbica de manera lineal, pues así como de manera en donde salga un b al cubo multiplicado por algo, más b cuadrado multiplicado por algo, más b multiplicado por algo, más algo, es igual a cero. Esa es la fórmula que tienen que llegar, ¿ya? Les doy una pista, tienen que multiplicar todo esto, chale. Tienen que multiplicar todo esto por lo que aparece abajo. Le voy a decir esa pista no acá, ya. B menos B multiplicado por B elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de abordar el ejercicio. Tienen que, obviamente también tienen que pasar primero tienen que pasar el P a este lado de la ecuación para que sea igualado a 0, ¿ya? Y cuando pase esto tienen que multiplicar todo, absolutamente todo, por P menos B por B cuadrado. Y así, ¿qué es lo que van a estar haciendo? De que se les va a eliminar las fracciones. Por ejemplo, si multiplican estos dos factores por el RT, esto les quedaría, obviamente el B menos B se les va a ir con este B menos B, y les va a quedar RT por B cuadrado. En este otro caso, el A, como está dividido por B cuadrado, le va a quedar A por B menos, bueno, V menos B, ¿ya? Y en el caso de la P también cagados porque como la P no está dividiendo por nada, van a estar multiplicados por el V menos B por el B cuadrado, ¿ya? Pero esa es la fórmula de que lo vayan abordando. Esa es la ayuda que les puedo dar. Intenten hacerlo ustedes. No es tan difícil. Después se vienen ecuaciones cúbicas más difíciles que esa, por si acaso, así que también les sirve de manera de practicar. Creo que en este curso la más difícil que se ve es la de esta weá de Penn Robinson. Sí, creo que era Penn Robinson la más peluda que se ve. Sí, creo que era Van der Waals, Redlich Kwong y Penn Robinson. Así que ahí vayan viéndolo con calma, traten de hacerlo a conciencia y de momento yo voy a hacer este mismo ejercicio la próxima semana, pero ahora lo vamos a linealizar, lo vamos a hacer de cero, pero traten de hacerlo ustedes, chiquillos, ¿ya? Porfes. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Un estanque cilíndrico contiene 4 kilogramos de nitrógeno. Como les dije, nitrógeno va a estar presente en varios ejercicios, ¿ya? 48 grados Celsius y 25 atmósferas. Determina el volumen del estanque utilizando la ecuación de Van der Waals. Tenemos la masa, 4000 gramos, la masa molar, 28 gramos partido en mol. Temperatura, 48 grados Celsius que pasan a 321,15 Kelvin.
La presión 25 bar, la temperatura crítica 126,2 Kelvin, la presión crítica 34 bar. Ok, calculamos A y nos da esto. O sea, esta es la fórmula de A. Eso es lo que les pasó a la profe, le debió haber pasado a la profe. Y esta es la fórmula de B. Me consta porque yo revisé esta weá ayer, ¿ya? Esta es la fórmula de A y esta es la fórmula de B. Calculamos, ¿tenemos todos los datos para calcular A? Sí, porque tenemos nos están preguntando el volumen del estanque. ¿Tenemos todo para calcular A? Sí. ¿Tenemos la temperatura crítica? Sí. La presión crítica también, el R es sabido. Podemos calcular A. ¿Podemos calcular B? También podemos calcular B. Entonces, tenemos A que va a ser igual a 1.366 y B que es igual a 0.0386. El valor de A no tiene un nombre específico, pero esta parte de la ecuación es el término atractivo que tienen las moléculas. Es la fórmula de representar la interacción entre las moléculas y la afinidad que tienen ellas. Es el término que atrae las moléculas. En cambio, esta parte de la ecuación es el término repulsivo. Y acá entra el factor B, que vendría siendo el factor del covolumen. Por eso es que es el único término que puede restar a esto. Porque técnicamente el valor de B, las unidades de B tienen que ser iguales a las unidades de V, del volumen. En cambio, ¿cómo se llama? La constante A va a depender netamente de qué ecuación vamos a estar ocupando, las unidades de A. Porque ahora, por ejemplo, las unidades de A, para que esto, o sea, tiene que cumplir que todas las unidades que tenemos acá. Tenemos volumen, presión. Bueno, esta hueá siempre tiene que terminar siendo presión. Sí. Porque estos son volúmenes molares, por si acaso. ¿Ya? Son, ¿cómo se llama? Litros partido en mol o metros cúbicos partido en mol, la hueá que sea. Pero la cosa es que siempre van a ser volúmenes molares, como se nota acá. En ese caso, como esto es presión y esto también tiene que ser presión, esto también tiene que ser presión y esto también tiene que ser presión. Entonces, si tenemos acá un volumen, las unidades de A vendrían siendo presión por volumen al cuadrado, por dar un ejemplo. Esas vendrían siendo las unidades de A. Si esto tiene que ser presión, y acá estoy dividiendo por volumen, esto tiene que ser, no sé, presión por litro al cuadrado. Tenemos la ecuación, bueno, lo van a ver más adelante, pero tenemos la ecuación de Redlich-Kwong y ¿cómo se llama? El A cambia porque ya está dividiendo por otras cosas aparte de B. Así que, ¿cómo se llama? En ese caso, el A cambia de unidades. Para la de Penn-Robinson, lo mismo. El A también va a cambiar de unidades dependiendo de lo que tenga abajo. En cambio, el B siempre va a ser covolumen. Siempre va a ser covolumen. ¿Ya? Entiéndanse esto, el valor de B como el valor del volumen cuando la presión tiende a infinito. Ese es el valor que le tenemos que dar a B. ¿Ya? El ejemplo más claro que da la profe en esta wea es que cuando la presión tiende a infinito, el volumen debe ser cercano a cero. Pero eso se ve representado en la... Perdón. Sí, la presión tiende a infinito. No, la presión debería tender a cero. Sí, cuando la presión tiende a cero, el B también debería tender a cero. Entonces, prácticamente esa es la expansión que debería tener Perdón, el volumen debería tender a infinito, sí. Me estoy complicando, ya, pero este valor debería ser... Este es el valor que nos explica cómo se comporta, por ejemplo, las nubes. En donde aunque tenga un volumen tremendo, siempre va a haber un límite.
siempre va a haber un límite, ¿ya? Que es el factor del covolumen en el que hace eso. Por ejemplo, no vemos las nubes todas dispersas siempre. Hay veces en donde vemos nubes que son un poco más comprimidas que otras. Bueno, estos fenómenos se explican con estos efectos, el A y el B. ¿Ya? No voy a seguir dando la lata con esto porque seguramente lo van a ver en el video que subió la profe y ella lo va a explicar mejor que yo. Ya, vamos siguiendo el ejercicio. Tenemos los moles también. Podemos calcular el volumen. Podemos calcular el volumen. Para este efecto, y como la profe les nombró, para este efecto y como la profe les nombró y les dijo, si ustedes tienen una calculadora potente, una calculadora grande, como la Texas, pueden hacer este ejercicio al tiro, pero no es lo ideal, no es lo ideal, ojo, y la profe tiene mucha razón, porque no siempre les da, o sea, la Texas, en este caso Wolfram sí les va a dar las raíces, pero por ejemplo la Texas no siempre les va a dar resultados fehacientes, ¿ya? Wolfram es acá, ¿cómo se llama? Esta página que es Wolfram Alpha es un calculador matemático muy, muy bueno. Les va a poder servir harto, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos todos los datos de la ecuación y lo único que hacemos es reemplazar. Tomamos el R, que es 0,08314, lo multiplicamos por la temperatura, que dijimos que era 321.15. Cerramos paréntesis, dividimos por el volumen menos el covolumen, que vendrían siendo el 0,0386, menos A dividido, perdón, A tiene un valor, 1.366, A dividido en el B cuadrado. Todo esto menos la presión, que la presión dijimos que eran 25 bar. Nos queda así, en donde tenemos el R, el T, el volumen, menos el covolumen, menos A partido en el volumen al cuadrado, menos 25. Y en este caso, aquí me equivoqué, yo. Y nos debería cambiar un poco ahí, pero ahí lo vamos viendo con calma. ¿Qué es lo que nos dice esto? Aparte de que nos dice la otra fórmula, las otras formas de escribir la ecuación en alternative forms, tenemos la real root, que esta es una solución real, ¿ya? Esto es prácticamente lo que nos dice cuánto está valiendo el volumen en los números reales, porque acá tenemos dos formas, dos raíces de esta ecuación, dos raíces que son complejas. Y esto se puede ver en el siguiente gráfico. Tenemos un punto situado en la línea recta de los reales y dos puntos en la intersección de la línea de los complejos. ¿Ya? Y bueno, más para abajo, puta, no es la idea que se metan porque si no se van a perder más que la cresta. La idea es que solamente vean esto. La raíz, y si es que tiene 2 o si es que tiene 3 o si es que, bueno, 2 no va a tener, porque sería muy difícil que tenga dos raíces iguales y una diferente, porque estaría justo situada en el punto crítico. Pero, por ejemplo, si es que les da 3 raíces reales, acuérdense que la mayor es la del vapor saturado, la menor vendría siendo la del líquido saturado. Y la del medio no se cuenta para nada porque es un factor que está al medio entre la campana de, de la campana PV o la campana TV. ¿Ya? En ese caso nos quedamos con ese valor.
que es el 1.0568. Acuérdense de escribirlo bien, que todo esté entre paréntesis, si no el ejercicio no les va a dar. Y en este caso, esto vendría siendo, tenemos la masa, tenemos los moles que son 142.86 por 1.0568 y esto nos da 150. 975. Y ese vendría siendo el volumen que tiene el estanque. El volumen que necesitamos en el estanque para almacenar esa cantidad de nitrógeno a esas condiciones. Ok, no sé si quedó... Bueno, creo que quedó todo bastante claro. Vamos a guardar esto al tiro, ya que le hice varias correcciones. Y eso sería todo, pues chicos. No sé si quieran más dudas. Voy a ver también el... ¿Cómo se llama? Si es que tienen dudas durante la semana, no hay drama, no hay ningún problema. ¿Ya? No sé si es que tienen dudas ahora, que quieran comentar, algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Se me hace que ni están, weón. No están almorzando. Oye, bro, Dime. lo que dijo la profe era que si la presión tendría al infinito, el volumen no tendría al infinito. Y da el ejemplo de la esponja, que el volumen no va a desaparecer, se va a quedar mismo. Ese era. Sí, tenías razón. El otro era el término repulsivo. Es que había uno en donde se explicaba el fenómeno de A y había uno en donde se explicaba el fenómeno de B. Y me acuerdo que en uno daba el ejemplo de la esponja. Digo, perdón, Sí, el ejemplo de las nubes. En donde si tú, ahí no lo vi eso, no dijo nada de las nubes. por ejemplo, es que yo me acuerdo de cuando di el ramo. Por ejemplo, si tú veías arriba y tú veis las nubes, veis que prácticamente la presión entre más arriba estáis, menor es la presión, po, ¿cachai? Entonces el volumen que vais teniendo siempre es más grande y siempre es más grande y siempre es más grande. Pero nunca llega a un punto en donde el volumen va a ser infinito. Si te fijáis, las nubes siempre llegan a un punto en donde podéis ver la mensa nube de arriba, pero tiene una forma definida. O sea, no definida, o sea, siempre son súper abstractas. Pero tú veís, tú decías, ah, ya, estas nubes no son así como tan dispersas. Ese es el término, ese era el término atractivo, el A. En que no importa si tienes una presión baja, como lo que está ocurriendo en la atmósfera, también hay un término atractivo que es el que se encarga de que las moléculas se mantengan, ¿cómo se llama? Juntas. En cambio, lo que tú decías, el efecto de esponja, vendría siendo cuando la presión tiende a infinito, el covolumen se encarga de que el volumen de dicho fluido en este caso no tiende a cero. Siempre va a tener un volumen el ínfimo. No sé si me explico con eso. Sí, 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 igual lo entendí por lo que... Dale, dale, buena. Bueno, es necesario que igual lo entiendan, pero tampoco así como, oh, sí, es más que nada porque es interesante, ¿no? Ya pues chicos, no sé si que alguien más tiene dudas respecto a los ejercicios que hemos visto. Ah, ¿cómo sería la manera pobre, así como dijo, como si ya no tenía una calculadora potente? La, la manera pobre. Como te dije, multiplicáis aquí por b menos b y multiplicado por b cuadrado. Ah, ¿Cachai? entonces eso lo vamos a ver la siguiente diapositiva. No, eso es lo que tenéis que tratar de hacer esta semana. Intenta No, hacerlo tú. pero tú dijiste que voy a hacer un ejercicio así. Sí, pues lo voy a hacer, pues, pero tú igual intenta linealizar esta ecuación. Ah, no, sí, obvio, pues si ahora teniendo el dato que soltaste, me imagino cómo hacerlo, pero... Porque, ¿cómo se llama? Si multiplicáis aquí todo eso,
Si multiplicáis por eso, prácticamente te queda una ecuación sin ninguna fracción, po. Entonces puedo ir jugando y viendo cuál te queda en b cúbico, cuál te queda en b cuadrado, cuál te queda en b sola. Y al fin y al cabo tenéis que llegar a la fórmula en donde tenéis b por algo más, b al cubo más b cuadrado por algo más b por algo más algo es igual a 0. Y cuando tengáis esa cúbica es cuando podéis hacer el ejercicio con Cardano. Y Cardano te va a decir, oye, ¿sabéis que el discriminante me dio menor a 0? Entonces tenemos 3 raíces reales. El discriminante me dio mayor a 0, entonces tenemos tanto. No me acuerdo cómo era la wea, así que creo que era, creo que era mayor a 0. Si era mayor a 0, te daba una sola raíz real y dos complejas. Si era igual a 0, dos raíces iguales y una diferente. Y cuando era menor a 0 era, creo, cuando el Cardano era menor a 0 eran 3 raíces diferentes. Entonces si te da menor a 0, ahí sabía el tiro que estáis en en un punto de saturación. Po. Y si estáis en un punto de saturación tenéis un volumen de vapor saturado y un volumen de líquido desaturado. Y eso, pues, más que nada, la linealización que le está pidiendo la profe es para que ustedes entiendan el uso de Cardano y por qué es importante para el curso. Así que denle algunas vueltas. Dale chicos, si no hay ninguna más duda, esto quedaría hasta acá. Po. Les voy a mandar ¿cómo se llama? El video, yo gacho que en la tarde les voy a subir el video, pero ahí lo vamos viendo con calma.